Bueno, hoy es un vídeo un poco raro y es que simplemente quería comentar el último vídeo hasta la fecha de Nico Abad, en el que pone nota a Pedro Acosta y lo compara con la temporada. Bueno, pone nota en general a la temporada de Pedro Acosta, a la cual, si no me equivoco, le da un 8, un 8,5 o algo así era al final. Y bueno, habla un poco de declaraciones suyas a la prensa y demás. El vídeo muy bien, como siempre. Pero hay una parte al principio en la que compara su temporada de debut con la temporada de debut de Marc Márquez en el 2013. Y básicamente sobre eso, sobre lo que quiero hablar. Quiero dejar claro que esto es un vídeo de opinión, que yo además soy miembro del canal de Nico Abad, y que no hay mayor intención que la de poder tener un debate sobre motos, que al final es lo que nos gusta. En su vídeo, Nico hace una comparación entre la temporada de debut de Pedro y la de Marca en el 2013. Según Nico, la actuación de Acosta es muy buena. Además, esto es una cosa que, como digo, no es un vídeo que sea rollo ni polémica ni muchísimo menos. Simplemente que hay un punto que a mí no me terminó de convencer y que simplemente quería comentar. Pero quiero dejar claro que él en todo momento, pues siempre hablo muy bien de Pedro Acosta, obviamente faltaría, y que no lo hago porque él tratase de desmerecer ni de cerca. Lo que pasa que es que, aunque bueno, eso dice que la temporada es muy buena y eso, plantea la pregunta de cómo se compararía con la increíble temporada de Márquez cuando se subió a MotoGP con Honda, ¿no? Y aunque creo que sí, que puede ser una comparación interesante, puede ser una comparación que de cara a, bueno, a la simple diversión de comparar temporadas de distintos pilotos, puede ser divertida. Personalmente opino que es un error debido a que hay grandes diferencias contextuales, ¿no?, entre ambas situaciones. Si, por ejemplo, empezáramos como primer contexto la temporada de Márquez en el 2013, deberíamos hablar, pues, de que esa temporada se subió a MotoGP con el equipo Repsol Honda, que en ese momento era, junto con Yamaha, el equipo referencia. Es más, el año anterior de que subiese ganó Lorenzo, pero es que el anterior había ganado Stoner con esa Honda, ¿no? Las carreras en esa época además se decidían entre pocos pilotos y no había una moto que marcara una súper diferencia como la que vemos hoy con Ducati. Ducati, que tiene además ahora hoy día 8 pilotos en pista. Márquez tuvo una moto muy competitiva y además un equipo con un historial, con un pedigrí ya probado de éxito, cosa que KTM no. Que además recuerdo que KTM lleva sin ganar, creo que lo dije en la anterior carrera, digo, en el anterior vídeo. Creo que la última victoria de KTM fue con Oliveira en Tailandia en el 2022 o 2021, por ahí, no me acuerdo. Uno de esos 2 años, el 22. Además, otra de las cosas que pasa es que comparar a Costa con un 8 veces campeón del mundo, 6 de ellas en MotoGP, como ya es Marc, que ya sabemos a día de hoy que es una leyenda, siempre va a ser muy complicado y cualquier piloto va a salir perdiendo y demás, porque Acosta también es un talento de estos que sale una vez cada 10 años. Márquez lo fue, igual que lo fue Rossi. Pero, como digo, el contexto de la llegada de un equipo y de otro son muy distintas. Y la temporada de Marc Márquez fue, pues, fenomenal. O sea, que ganó en su temporada de Buga, no el Mundial. O sea, mejor imposible, ¿no? Pero, como digo, era un contexto muy distinto. Se subió a un equipo que era un equipo top ganador de pedigrí. Bueno, el mejor equipo de la historia de MotoGP, posiblemente. Que competía solo contra otro equipo que era Yamaha. Y bueno, talento más, estaba en un equipo súper top, pues dio eso. Ahora, el contexto actual de Pedro Acosta, temporada de rookie, como Marc, compitiendo en una época donde Ducati tiene una clara ventaja con el resto de marcas. Y es que simplemente hay que ver la clasificación, ¿no?, de equipos. La clasificación de equipos, primero está Ducati oficial, Ducati Lenovo, después está Pramac, después está Gresini, después está Aprilia,
Aprilia. La quinta está, creo que el VR46. Y ya después sexta está el Tech 3. Y séptima KTM oficial, Factory. No es lo mismo. Está en una KTM que es competitiva, sí. Pero no tiene la dominancia que sí tenía una Honda Yamaha en esos años que estaban ahí arriba, ¿no? Luchando siempre. Además, hay que tener en cuenta otro factor. La parrilla de MotoGP hoy día creo que es más competitiva. Hay muchos campeones. Incluso es que tienes campeones por todos lados. La zona baja, arriba. Las motos están mucho más igualadas. Las motos ahora están todas metidas en un segundo prácticamente. En un hueco de muchas motos hay décimas. Cosa que antes no era tan así. No era tan así. Con esto yo le estoy quitando mérito a la temporada de Marc, ni mucho menos. Temporada de Marc 2013 es prácticamente insuperable. O sea, el sueño de rookie, bueno, prácticamente no, que para mí es insuperable. El sueño de rookie fue campeón del mundo en MotoGP. Y además teniendo en pista a un Valentino Rossi, a un Lorenzo, un Pedrosa, increíble, ¿no? Pero sí hay que decir que es que la de Pedro Acosta es más complicada todavía, es bastante más complicada. Y una cosa, y lo que estoy diciendo no le quita mérito a uno, ni se lo quita a otro, ni le da más a uno ni más a otro. Para nada. Simplemente estoy diciendo que son contextos distintos y por eso es imposible hacer una comparación como la que el amigo Nico sí que hizo en su vídeo, que vuelvo a decir, que esto no va a creer ni, bueno, ni polémica ni gilipollez, esto yo lo hago por simple gozo del debate sobre esto, sobre motos y de lo que la gente opina. Y pienso que, bueno, que para eso también se hacen estos vídeos. Y si esto le llegase a Nico, que no creo, pero si le llegase, que estoy seguro de que no se lo tomaría mal, ni mucho menos. Y al final es que yo creo que estos vídeos también se crean para esto, ¿no? Para crear estos debates, y creo que parte bonita también es esta. Poder hablar mientras se hable con respeto y bien. Y ya digo, yo soy miembro de su canal, me encanta su contenido. Y simplemente, pues eso, a mí ese punto, personalmente, yo pienso que fue un error, sacarlo. Así que eso, creo que comparar la temporada de Acosta con la de Márquez no es justo debido a las diferencias contextuales significativas. Márquez tuvo el apoyo de una moto y un equipo que eran los mejores, si no los mejores, eran los segundos mejores en ese momento. Mientras que Acosta está compitiendo en una hora donde una marca que es Ducati tiene una clara ventaja tecnológica, y además que él se ha subido a una KTM, pero es que se ha subido a un equipo satélite de KTM, al Tech 3. Además de la competitividad general de la parrilla ha aumentado, pienso yo, lo que hace que destacar sea más difícil, pero es que además, aún así, la primera no Ducati que hay en la clasificación es la de Acosta, que va quinto en el Mundial. Las carreras de cada piloto, las carreras deportivas me refiero, son un mundo y hay muchos factores que son importantes para poder contextualizar bien los méritos de cada uno. Así que bueno, no me quiero enrollar mucho más, simplemente era un pequeño vídeo muy tonto. Es que en mi opinión, aunque es interesante comparar pilotos de diferentes épocas, debemos tener en cuenta el contexto en el que compiten. Pedro está haciendo un trabajo increíble en su temporada de rookie y tenemos que reconocer sus logros sin necesidad de compararlo directamente con los de Márquez, porque era una época muy diferente. Creo de verdad que Pedro llegará a luchar por el Mundial. Ya lo mencioné en el vídeo anterior, pienso que si KTM le da herramientas necesarias para estar cerca de Ducati, Acosta luchará por el título. Y lo que ha logrado hasta ahora es impresionante y creo que merece ser valorado por sí mismo. Yo no le daría un 10 de nota porque darle un 10 significa que no hay más mejoras. Y pienso que, hombre, siempre quizás se tiene que exigir un poco más, ¿no? A todos. A Marc, a Peco, a Martín, a Pedro, se pueden sacar pequeñas cosas que podrían mejorar. Pero coño, su temporada de debut. Si no le doy un 10, le doy un 9,9. Y ya está. Simplemente eso. Nos vemos.